Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una clase corta hoy y grabada y bueno, después, producto de mi error con el enlace y el aviso, pero ya que estamos acá, vamos a charlar un poco. Sobre todo me parece que si todos están dispuestos, es muy importante estas clases, sobre todo porque configuran en sí mismas un problema respecto de que es el último periodo de la historia argentina del siglo XX y me parece que es necesario ahí intercambiar estas perspectivas que vinculan presente y pasado reciente, ¿no? Bueno, a ver, vamos a tratar de hoy establecer una panorámica de dictadura y democracia, le podemos llamar así para englobarla, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos hablado del 66 al 2010 como una panorámica del periodo de esa guerra civil larvada entre el 66 y el 76? Es una década que podría claramente estipularse como un proceso de creciente radicalización, polarización, que tiene por un lado lo que vimos la clase pasada, el surgimiento de esta violencia eh, durante el periodo del Onganiato, la Revolución Argentina, y durante después el periodo del peronismo en el poder, ¿no? Del 12 de octubre del 73 hasta el 24 de marzo del 76. Bien, el periodo, digamos, este que acabo de señalar, es un periodo que está plenamente enmarcado, diría yo, por la etapa final de la economía argentina centrada en la matriz estadocéntrica, ¿no? Esta matriz estadocéntrica, ¿se acuerdan que Cavarossi, creo que lo vieron con Fernando, establece eh, este modelo en el cual desde el Estado se articulan las principales relaciones y procesos productivos, distributivos, eh, con los mercados y con la sociedad. Desde el punto de vista de qué tipo de economía, está claro que a partir del 55 en adelante se intensifican las políticas de estimulación de llegada de capitales externos y eso contribuye a una mayor integración de las líneas industriales y se generan varios polos de desarrollo industrial en el interior del país, integran más eh, lo que podríamos llamar el arco del interior, favoreciendo fundamentalmente a Mendoza, Tucumán, pero particularmente Santa Fe y Córdoba, y especialmente hay un corredor que va del, digamos, del complejo Santa Fe-Rosario hasta el norte de la provincia de Buenos Aires, favorecido por el desarrollo petroquímico, siderúrgico, con muchas plantas de fabricación de acero, aluminio, mientras que en Córdoba se desarrolla un proceso de integración de automotrices, fabricación de tractores. Eh, Bien, todo esto le da un carácter a esta economía de eh, sustitución de importaciones como una economía semi-industrializada, todavía con un carácter dependiente. Pero de cualquier manera, este proceso económico, si bien había tenido unas crisis importantes a fines de los 50, había logrado estabilizarse y durante los años 60 alcanza periodos de gran crecimiento. Los mediados de los 60 tiene años de crecimientos con guarismos más que interesantes, de 6-7 puntos del PBI. Eh, y aún durante el periodo del Onganiato hay una economía eh, creciente y la integración social sigue siendo la que de alguna manera eh, remitía a ese pleno empleo con ascenso social y con una cantidad de vínculos que hacían que el Estado
y los mercados confluyeran con estos arbitrajes estatales, ¿no? Si bien la economía de muchos periodos, sobre todo de las dictaduras de Aramburu Rojas, el periodo de Frondizi a partir del año 59 en adelante, habían tenido, y el periodo de Onganía, habían tenido como punta, como principio ordenador, eh, lograr una menor incidencia de esa capacidad organizativa que los gremios tenían para pujar contra la renta del capital y, por lo tanto, eh, desarmar lo que podría ser ese complejo de puja distributiva, a la vez también ese modelo de desafío capitalista implicaba una serie de reformas, además del sindical, el de la matriz prebendaria de las empresas con el Estado, es decir, desarmar los vínculos por los cuales cierta parte de la industria de bienes y de servicios que estaba vinculado al Estado con gran, a ver, con gran o con no tan gran eh, eh, ineficiencia, seguía de alguna manera generando una carga para la propia matriz estadocéntrica. Es decir, el Estado seguía eh, subviniendo en buena medida a la ineficiencia de una estructura industrial que, a partir de esos vínculos con el Estado, eh, generaba costos para toda la economía. Entonces, Perdón, profe, ¿por qué ineficiencia de la industria? y porque sí, porque, digamos, lo que ¿No dice la sabían Cavarescu, manejar o cómo era? eh, hoy lo llamaríamos en buena medida líneas de corrupción, ¿no? En parte. A ver, para que vos entiendas, si, si desde el Estado se favorece o se promociona una línea de industrialización que asegura puestos de trabajo, pero ese seguro de puestos de trabajo, por otro lado al Estado, le generan una mayor carga de, eh, de costos en términos de eficiencia. Te lo pongo claramente como ejemplo. Un gran Estado, un Estado de grandes magnitudes como el argentino, que tenía los ferrocarriles, que tenía las empresas telefónicas, que tenía el agua, que tenía la energía eléctrica, que tenía obviamente la producción petrolífera, que tenía puertos, que tenía el correo. eh, Todos esos servicios hacían que el Estado tuviese una maquinaria material con una gran dotación de hombres, empleados públicos. Entonces, esa gran macrocefalia, ese estado, Cavarossi dice elefantiásico, está en el centro de la economía. Para moverse, ese propio Estado, que hace rutas, que hace que la gente viaje, que hace que los trenes traigan las producciones del interior, que hace que llegue gas o que extrae petróleo, lo refina o que produce acero, que entrega agua potable a las casas, que produce electricidad, que construye represa. Ese Estado necesita, además de pagarle a todos los trabajadores, y esto ya tiene un costo de eficiencia importante, de eso dejémoselo a los economistas, pero ahora vamos por lo que me preguntaste. Ese Estado necesita para funcionar que lo provean de papel, eh, insumos de todo tipo, insumos materiales, necesita materia prima, necesita bienes, necesita servicios. ¿Quién se los provee? Una gran cantidad de empresas que están asociadas al Estado. Es decir, le venden al Estado. Dicho de otra manera, y yo tengo una economía muy estatalizada y el Estado maneja mucho porque es un Estado productor, empresario, necesita que lo provean de muchos bienes y servicios. Es decir, hay muchas empresas asociadas como proveedoras del Estado. Si esa proveedora del Estado
producen a costos ineficientes, es decir, no les importa la eficiencia, porque el Estado no licita con eficiencia, es decir, no busca la mayor calidad con el menor costo, sino que va con una inercia de cuidado del trabajo, y esa dinámica inercial lo que hace es hacer que el Estado sea más pesado. ¿Para quiénes es más pesado? Para el resto del mercado privado que tiene que producir y tributar para que ese Estado le pague a sus empleados y siga pagando un gran marco de ineficiencia en su propio dinamismo. Entonces, dicho de otra manera, los grandes estados tienen asociados una gran matriz empresaria que, si no es eficiente, hacen que todo ese estado sea ineficiente. Entonces, hay acá una idea importante, ¿no? Que en muchos casos yo escucho que ¿cómo decirlo? Mucho sentido común, así poco analizado, larga como una seguridad. Es decir, bueno, todo ajuste del Estado siempre es malo. Bueno, a ver, digámoslo así, toda economía que funciona cargándole costos a través del funcionamiento del Estado al resto del mercado, lo que produce es una ineficiencia general que se traduce en ¿qué? En que ese Estado es más caro siempre. ¿Para qué? Para venderle al exterior. Entonces, escuchamos después que la economía argentina tiene problemas porque no tiene dólares. ¿Y cómo obtiene los dólares? De exportar. Pero si sos más caro porque gastás más adentro, tu competitividad hacia el exterior se mide en capacidad de eficiencia. Si sos ineficiente, vendés más caro. Si vendés más caro, vendés menos. Si vendés menos, tenés menos divisas. Y esas divisas te permiten comprar menos insumos del exterior. Todo lo que vos no producís, que necesitas para funcionar. Entonces, digo, estos son males estructurales de la economía argentina que aunque los hayan dicho los ministros Onganía o los ministros malos de Frondizi, no dejaban de tener razonabilidad. Porque en términos económicos, ninguno de ustedes compra las manzanas más caras porque el verdulero les parece simpático. Y entonces, si ustedes compran todo más caro en sus casas, van a necesitar que alguien tribute, es decir, van a necesitar más horas hombre de los que trabajan en la familia para poder ingresar al tesoro familiar y pagar esas manzanas más caras, porque les gusta la sonrisa del verdulero. Entonces, digo, en este punto, toda la teoría económica que en general ha sido llamada liberal, ¿no? De esos años, y en algunos casos, bueno, algunos hombres como Prebisch, que siguió diciendo que la economía tenía problemas estructurales después de los 50, asociaba algunas estructuras del Estado peronista post-55 con una matriz que había crecido desmesuradamente con muchos empleados públicos y que después, sobre la seguridad de una potencia sindical que defendía esos trabajos, nunca había logrado reformarse, con lo cual ese Estado, ante cada administración, siguió sumando parte de su inercia hasta que en algún momento de nuestra historia económica alguien dijo, bueno, hay que terminar con este Estado ineficiente. Y fue un propio peronista el que hizo que ese Estado desapareciera por completo. Fue Menem. Dijo, bueno, se acabó. El Estado es tan ineficiente que entonces privatizamos los ferrocarriles, el agua, el petróleo, el gas, el correo. No dejó nada. Ni lo que tenía que quedar en el marco de producción estatal y de regulación quedó dentro del Estado. Digo, entonces, si miramos la historia económica panorámica, lo que vemos es que va creciendo un formato de análisis al que se lo niega, hasta que en algún momento, digamos, las realidades económicas son tan límites, tan dramáticas, que lo que se decide es privatizar todo. Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta es que aquellas prevenciones que muchos economistas habían lanzado desde fines de los años 50 y durante los años 60 respecto de algunas reformas que la economía argentina debía realizar como ajuste para establecer marcos de eficiencia,
fueron negadas o se luchó contra esas reformas hasta que la matriz estadocéntrica fue insostenible. Después vamos a ver que se hizo insostenible porque la dictadura lo que hizo fue a esa carga que tenía la economía, duplicarla, digamos, lanzarle otra buena carga de deuda, desmanejo, etc. Entonces, para redondear esto que me preguntabas vos, Mirta, cuando uno lee la historia económica argentina, en general lo que observa es que hay problemas estructurales propios de un modelo de economía mixta, digamos, de economía semiplanificada, en donde el Estado tenía un lugar central, que generó una serie de distorsiones. Para dejarlo ahí, una serie de estas distorsiones eran que había, así como había un grupo de sindicalistas, de los sindicatos más importantes, digamos, ESMATA, la UOM, ferroviarios, todos los sindicatos de los empleados estatales, que estaban cerca de militares o estaban cerca de los que gobernaran. No importaba, digamos, porque en realidad ese acuerdo de sindicalistas, empresarios prebendarios y Estado determinaba una circularidad de acuerdo corporativo sobre el cual la economía iba generando una inercia crecientemente ineficiente. Reitero, esto poco tiene que ver con ajustar desde el punto de vista liberal otro tema, digamos. A partir de mediados de los 50, claramente el sector empresario carga contra los gobiernos buscando, obviamente, reducir la masa salarial a favor de la renta capitalista. Esto es otro tema. Yo lo que estoy diciendo es, en buena medida, las reformas que se pedían al Estado argentino era reducir la carga de gestión que el Estado mismo tenía al subvencionar empresas ineficientes o proteger algunos rasgos de la economía argentina que en su matriz estadocéntrica generaban una ineficiencia sistémica, ¿no? Es decir, una carga de déficit que todo el Estado, digamos, tenía que traducir en mayores impuestos o en mayores déficits. Bueno, hoy día estamos escuchando todo el tiempo la cuestión de la inflación y las razones de la inflación. Bueno, digo, una buena forma de entrarle a la historia económica, hay muchos buenos libros de historia económica que se hicieron ahora en los últimos tiempos, habida cuenta de que las crisis de nuestro modelo de acumulación están a la vista. Hay un gran, Gerchunov es un gran historiador económico, Gerchunov, Lucas Liach. Bueno, entonces, el tema de los déficits del Estado asociados a la inflación y a la puja distributiva generan una determinación, una correspondencia junto con la falta de acuerdos políticos, del proceso general, digo, ¿no? El proceso general político-económico sería, bueno, ¿en qué medida no vamos a modificar algunos trazos gruesos de la economía? ¿Vamos a seguir alimentando cierto marco de reforma con el principio de exportar más? ¿Qué vamos a exportar y qué logística o qué bases o qué condiciones de posibilidad logística tenemos que profundizar para seguir exportando tales cuestiones? Lo aclaro. Digo, si la Argentina quiere ser un exportador medianamente importante, o por ejemplo, si quiere exportar bienes industrializados a sus vecinos, para generar bienes industrializados a sus vecinos tiene que tener una cadena de producción energética importante, es decir, tenemos que producir energía para poder abastecer el consumo de energía con el que funcionamos, más el plus de lo que vamos a exportar. Esa matriz de energía extra que necesitamos para exportar bienes industrializados, hay que crearla a partir de un gasto público, que será porque pedimos plata o porque ahorramos.
Y eso es una tarea que el Estado la puede hacer en forma eficiente o muy ineficiente. Les doy un ejemplo. Investiguen sobre Yacyretá. Es decir, en qué medida el Estado construye una gran represa que gasta el doble, el triple de lo que dice que va a gastar y nunca llega esa energía. Entonces digo, producir caminos, producir energía, calar los puentes, ¿no? Los puentes, los puertos, hacer puentes y demás, constituye siempre hacer caer los costos económicos. Es decir, yo quiero exportar, quiero que mis productos pasen al Brasil, al Uruguay o exportar a otro lugar, tengo que tener más energía barata, caminos en mejor estado para que se circule a mayor velocidad, más velocidad en el transporte, es menos costos, más renta, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es una circularidad que implica que el Estado sea más eficiente. Si el Estado contrata más empleados y esos empleados trabajan menos, lo mismo que en cualquier empresa privada, eso es un costo de ineficiencia que lo que carga es al costo general. Es decir, el Estado tiene que cobrar más impuestos para pagarle más a los que producen poco dentro del Estado y en general es una carga para toda la economía, ¿no? Por ejemplo, hay un buen texto de Lustó, que bueno, Lustó es un gran economista y escribe textos de divulgación económica. Dice, bueno, ¿cómo podemos compararlos? ¿Cómo comparamos económicamente los estados? ¿Cuándo se compara un estado con otro? ¿Por qué razón Japón, supongan, o Sudáfrica, Brasil y Argentina producen distinto y con qué costos producen? Cuando salimos al exterior y exportamos, ¿con qué estamos compitiendo? Con el costo. El costo argentino tiene una cantidad de costos desagregados. Uno de esos costos es ayuda a empresas ineficientes, corrupción, déficit fiscal, tiempo ineficiente en empleo de logística, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, esa matriz que nosotros no queremos estudiar es de alguna manera en la historia económica una carga inercial que genera resultados que a la larga son claramente visibles. Cuando llega el drama, llega el drama. Les doy un ejemplo. Y digo, bueno, la Argentina es ineficiente, supongan, un año. Gasta más de lo que recauda, un año. Tiene déficit fiscal, pide préstamo. Entonces, tiene esa deuda, pero sigue siendo ineficiente. Al otro año gasta de nuevo más. Ya tiene dos. Sume la ineficiencia del año 1 más la suficiencia del 2, más lo que pidió el año pasado, pero se le suman los intereses de lo que pidió el año pasado, más este nuevo préstamo con los nuevos intereses. Mientras tanto, todos seguimos viviendo la vida loca porque tenemos crédito. Bien. Entonces, ¿cómo se generan las deudas? Uno puede pensar, las deudas se generan porque hay magia, hay gente mala que pide plata para gastársela o robarla, cosa que también pasa muchas veces, pero en general las deudas ocurren para dos cuestiones. O porque yo quiero hacer una obra para ser más eficiente o vender más, o porque necesito brindar un nuevo servicio, y pido plata porque no la tengo. Porque si tengo inversores internos, ¿para qué pedir un crédito? Entonces, pido un crédito porque en realidad quiero hacer una obra. Muy bien, fenómeno. Esa obra, en términos económicos, devengará o traerá una cantidad de caída de costos en alguna producción futura. O, a lo mejor, esa obra solamente la hago porque le quiero dar felicidad a los ciudadanos. Por ejemplo, quiero hacer una estatua gigantesca que todo el mundo vea y esto es válido. Muy bien. O una obra tal, de saneamiento. Ahora, el problema es estudiar las deudas cuando esas deudas son generadas por déficit. Es decir, alguien, ¿vieron el vecino de ustedes que siempre gasta más de lo que cobra? Y le debe a todo el mundo. Bueno, buena parte de la historia argentina tiene que ver con esto. Entonces la pregunta es, ¿por qué siempre fuimos deficitarios? La pregunta no es, ¿quién es el malo? Esa es la parte fácil. Si nosotros decimos, ¿quién fue el malo fue fulano, el malo fue sutano. No, bueno, déjenlo eso. Hay muchos malos de distinto color. El problema es ver estructuralmente cuál era la razón del déficit. La historia económica no es muy atractiva para los que estudiamos historia en general. Yo veo que no es muy atractiva. ¿Por qué razón?
porque en realidad se va de la puja, o en todo caso, los que no quieren discutir eso discuten otra cosa, porque es malo o es bueno, o a mí me gusta o al otro no. Pero en buena medida, volviendo a la pregunta original que me hizo Lucía, tiene que ver con esto, es decir, hay en realidad, y esto le podríamos sacar punta al lápiz, en el periodo, sobre todo en el periodo de los 70 para acá, un crecimiento de los déficits que son brutales. Y eso asociado después a otros problemas que son el resultado de la puja distributiva y otros que son resultado de la creciente desconfianza de los productores y los consumidores en que el Estado va a ser un buen gestor. Dicho de otra manera, el Estado es el que maneja los papelitos con los cuales nosotros conservamos valor, ¿no? Entonces, digo, la historia que nos acontece ahora, como en otras tantas ocasiones, yo cumplí 58, o sea que tengo varias de estas cuestiones desde que tengo uso de razón, derivan fundamentalmente de que hay algunos malos, hay alguna estructura, digamos, para llamarlo en términos mágicos, míticos, los malos de la película, los especuladores, los que se llevan los dineros afuera, así que sé yo, pero en el fondo de la cuestión, esa no es la razón económica. La razón económica está en ver la estructura, digamos, ¿no? Y la estructura es que el Estado argentino es deficiente y es un gestor poco creíble de los dineros de todos nosotros, ¿no? Y además de esto hay otra cuestión asociada a la condición de la ciudadanía argentina. La ciudadanía argentina tiene poca calidad de la cultura económica, tiene poca calidad de cultura económica. Entonces, no es capaz de enfrentar al poder en términos de la capacidad gestionaria del Estado. Es decir, nosotros no le reclamamos al Estado por lo que gasta y por lo que gasta mal. En muchas ocasiones, la sociedad consume mucho más de lo que debería y está feliz. Y en esos mismos procesos, el Estado se está tornando ineficiente, porque en general la microeconomía no va de la mano con la macro. Generalmente lo que ocurre como proceso deficitario en la macro, muchas veces en la micro se está viviendo en otro proceso. Y tarda a veces 6 meses, un año y medio, hasta que se desencadena una microeconomía que refleja los procesos negativos de la macroeconomía. ¿Entienden? Los déficits fiscales, los déficits comerciales, las grandes deudas, cuando tengo que pagar los intereses y demás, en algún momento se corta el chorro, la gente deja de consumir, la gente no se pregunta, ¿qué hizo el Estado con mis impuestos? La gente en un momento dado dice, no puedo consumir, vivo mal, y entonces genera una crisis, pero nunca se buscan las razones. Tampoco los políticos de la Argentina tienen muchas explicaciones razonables para decir que las crisis están asociadas a conductas estructurales de las que todos ellos son responsables, ¿no? Es decir, gastar más de lo que deberían, ¿no? Bueno, esto tiene una parte impopular. La parte impopular es también nuestra historia desde el punto de vista de la asociación del pleno empleo y la historia que la justicia social tiene con el pleno empleo y el Estado asociado a esa garantía, con lo cual cualquier reforma del Estado en estos últimos 50, 60 años siempre está asociado con el Estado dejando una gran cantidad de gente en las márgenes de la seguridad. Es decir, el Estado tiene 1 millón más de trabajadores del que debería tener. Y entonces vienen los economistas estos limítrofes que dicen, bueno, hay que hacer un ajuste, y dicen, bueno, el Estado para ser eficiente tiene que tener 1 millón menos de empleados. ¿Y dónde van ese 1 millón de empleados? Y bueno, no sé. Entonces, ahí hay un problema de matriz de economía política. ¿En qué medida una economía en general se prepara para que el mercado pueda absorber una ineficiencia estatal? Bueno, nosotros hace como 60 años que venimos transitando este proceso y cada vez de la peor manera. Es decir, el Estado argentino primero le pagaba a una cantidad de empleados públicos excedente para decir que tenía pleno empleo, le pagaba a una gran cantidad de gente que no tenía empleo en la actividad privada, entonces era asociada al Estado. ¿Cómo? Y bueno, el partido X le decía, bueno, vení, yo te doy un puesto.
ese puesto no era eficiente para la economía, ni para el Estado, ni brindaba un bien. En muchas veces hacía política dentro de esa estructura. Muy bien. Eso pasó con todos los colores partidarios hasta que el Estado se convirtió realmente en un reservorio de ineficiencia que, en todo caso, como eso se termina de aquilatar con el grado de máxima, no me sale la palabra, estabilidad, el Estado garantiza la estabilidad, entonces tenemos esta cuestión. Muchos empleados dentro del Estado que generan un gran déficit. Y bueno, eso es un tema. Ahora, cuando vino el crack de la economía argentina, digamos, el crack profundo, post dictadura, desde el 75 en adelante, pero después de la dictadura vino un crack muy importante, las primeras hiperinflaciones, ¿no? Entonces, ahí claramente lo que se ve es la matriz desnuda de la estructura económica. A partir de ese momento, el Estado dice, no solamente tengo que asumir la carga de ineficiencia que toda la sociedad en términos económicos tiene para absorber esos bolsones de empleabilidad nula, los toma el Estado, sino que además el Estado ahora dice, tengo que acudir a la pobreza estructural. Y un tiempo después dice, tengo que acudir a la indigencia. Y así el Estado ha convertido, por razones de esta estructura que está a la vista, en hacer que el resto de la economía cargue un pago de una ineficiencia histórica, digamos, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar en qué medida gasta el Estado argentino, el primer ítem es 7 sobre 10 los gasta en lo que podemos llamar gasto social. Son jubilaciones, pensiones, subsidios, y después son planes y programas, además de, obviamente, la planta estatal. Bien, ese es el reverso de una estructura económica ineficiente que tiene un montón de variables que hay que ir asumiendo. En general, hay que ir buscándolo detrás de los discursos políticos, en parte, y en parte en el gran contexto mundial, digamos, ¿no? Sin lugar a duda, en buena medida, la Argentina es uno de los lugares del mundo, una de las economías del mundo que menos se adaptaron a grandes cambios a partir de los años 70. Eso es indudable, eso es indudable. Bueno, mirá una pregunta que hiciste, Mirta, lo que derivó, ¿no? Bueno. Me generó duda eso cuando usted lo dijo. No, pero está más o menos, quiero escucharlo, ¿qué les parece algo? ¿Me quieren hacer otra pregunta? Porque medio que fue una digresión, pero va en relación con lo que tenemos que hablar de economía en próximas clases. Díganme, coméntenme. Cuando usted lo explicó eso del Estado que compra para solventar su estructura, caminos, o sea, las licitaciones, a veces ahí también no están claras las licitaciones, ahí también hay una gran fuga, porque siempre hubo problema cuando el Estado licitó la compra de algo, ¿no es cierto? De algún material, de alguna... Sí, sin lugar a duda. Bueno, esto a lo mejor fue un poco como respuesta, fue un poco digresiva, pero bueno, después lo vamos a retomar un poco más ordenadamente. Pero en general, esto que les comenté tiene en buena medida que ver con uno de los ejes que ya les planteé la vez pasada. La economía argentina, desde mediados de los 70, es obviamente un proceso de declinación, de estancamiento y de declinación, ¿no? Ninguna economía, tenemos pocos ejemplos en el mundo de una economía que haya tenido la inversión de sus procesos desde el año 30 a la fecha como la economía argentina, ¿no? Bueno, vamos a hacer un punto acá. Volvamos a lo que estábamos diciendo. Entonces,
la panorámica que tenemos que empezar ahora es dictadura y democracia. Entonces, digo, saliendo de esa economía de sustitución de importaciones más integrada, dependiente todavía, para el año 73-74, la crisis del petróleo lo que hace es generar un proceso que se va a desencadenar ya en la segunda mitad de los años 70 y a partir de los 80 con mucha mayor intensidad, que es, bueno, el reflujo del estado de bienestar en el mundo, en los estados capitalistas, y el desarrollo del neoliberalismo que va a traer como procesos una reconversión del mundo capitalista y que va a afectar muy, muy profundamente la economía argentina. Todo esto que estoy diciendo se va a ver muy dramáticamente en los años 80, fines de los 80, y la resolución, por llamarlo de alguna manera, va a venir con un programa de, de, de corte revolucionario. No uso la palabra revolucionario en el sentido de promoción de utopías, sino justamente por el carácter de corte profundo. El menemismo va a operar en la economía argentina una de las mayores reconversiones vistas en la historia del capitalismo. No hubo una reconversión con el carácter de profundidad en las privatizaciones, en la reforma del Estado y en la liberalización del comercio externo que llevó a cabo Menem a partir del año 90-91 y que tuvo un estadio de cierta pax económica hasta el 99, pero que operó una crisis de salida fenomenalmente profunda, de valores distintos a los que había introducido su reforma, es decir, las hiperinflaciones del 89-90 generaron esta gran reforma con privatización, reforma del Estado. El plan de convertibilidad y la reconversión neoliberal llevada a cabo por Menem fue tan profunda y generó un estadio de nueva distorsión capitalista que ante la crisis de salida, después del 98, va a generar la crisis del 2001, que tal vez sea más profunda que la de la hiperinflación 89-90, y va a generar un corte en toda nuestra historia, digamos, ¿no? Uno puede entender claramente que diciembre del 2001 es un antes y un después en muchos sentidos. Pero bueno, mirando el marco más general, dictadura y democracia oponen dos términos sobre los cuales, más allá de lo económico, yo quería plantearles la panorámica, ¿no? Vamos a llevarlo a Rouquier. A principios de año nosotros habíamos tomado de Rouquier el texto, ¿se acuerdan?, acerca de la era militar y el pretorianismo como esa solución de continuidad en la legitimación de un partido militar que militarizaba los partidos y politizaba las Fuerzas Armadas. Bien, esto lo hemos venido viendo a lo largo de todo este periodo, y lo que nos falta de ese periodo es la última estación, que fue la más dramática y que operó entre el 24 de marzo del 76 y el 10 de diciembre del año 83. En ese periodo, entonces tenemos la última dictadura que se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional y que generó también la más profunda tragedia de la historia argentina en términos políticos, ideológicos, ¿no?, en términos humanitarios. Entonces, si lo miramos en términos panorámicos a la historia argentina, lo que podemos decir es que la dictadura profundizó el pretorianismo, es decir, profundizó la confianza que tenían los actores del sistema político argentino, la ciudadanía, respecto de que los militares operaban como un partido legítimo más, cierto equilibrio cuando las fuerzas actuantes colisionaban sin solución.
¿eh? Ese colisionaban sin solución, en el año 74 y 75 era bien real, colisionaban de la manera más violenta como vimos en la última clase. Entonces, uno podría decir que la sociedad argentina, en términos generales, legitimó el golpe del 76. Muchísimos sectores, por no decir la mayoría de los sectores del establishment, tenían esperanzas de que este golpe militar terminara con la violencia política, erradicara la inseguridad producto del accionar de los grupos armados y, sobre todo, que determinara un nuevo equilibrio entre las fuerzas políticas en danza, ¿no? Acá lo digo en términos muy elusivos, después lo vamos a precisar. Respecto de las responsabilidades me refiero, ¿no? Dicho así, si esta era la esperanza del establishment, está claro que para todos los actores que a fines del 75 o en el verano del 76 esperaban que una dictadura diera como resultado un nuevo equilibrio, se sorprendieron porque lo que ocurrió fue que a lo largo de 6 años se desencadenó en la Argentina un proceso represivo y dictatorial que nadie esperaba, digamos, de una profundidad, de una intensidad, de una crueldad inédita. Entonces, podemos decir que toda la violencia anterior encontró en esta última dictadura una intensidad y una profundización nueva. Igual que la dictadura del 66 al 73, que la Revolución Argentina, esta dictadura nueva se fundaba la nación, es decir, tenía un carácter fundacional. Decía, la nación será refundada por nosotros y en forma, si ustedes quieren, novedosa, las Fuerzas Armadas en este nuevo estatuto estaban por encima de la propia nación. Es decir, la nación ahora pendía en todo caso de la estructura militar. Cosa nueva y bueno, también en ese sentido la dictadura vino a escribir esta nueva situación. Bien, sigamos con la panorámica. ¿Qué determinó esta dictadura? Bueno, la dictadura determinó como proceso llevado a cabo, si el plan era, en términos discursivos, erradicar el accionar subversivo o aniquilar las fuerzas subversivas en el marco de la teoría militar que decía que había una guerra sucia, esto fue el pretexto que les permitió llevar a cabo una fenomenal persecución de todo sector que hasta el 24 de marzo operaba desde lo que nosotros habíamos llamado movilizacionismo, es decir, una sociedad que en los 70 había generado los principios de la solidaridad social, de que el cambio era posible y que operaban, en muchos casos, sin violencia política, desde un marco de militancia que a vista de los nuevos dictadores eran claramente conspirativas o estaban cerca o eran porosas a lo que perseguían. ¿Qué hay por detrás de esto? Bueno, lo que nos dice Quiroga, que es el autor que podemos seguir en el texto de Sudamericana, en Nueva Historia Argentina, es que si la dictadura tuvo un plan, si hubo un plan que podemos seguir a lo largo de estos 6 años, claramente el plan era un plan de persecución y aniquilación de esas fuerzas subversivas, llamémosle. Ya hemos dicho que para el año 75 el ERP y Montoneros estaban reducidos a fuerzas casi despreciables, digamos, que claramente podían ser neutralizadas con las vías del derecho. Pero en realidad el plan de la dictadura era disciplinar
al país completo en aras de una profunda reforma para terminar con el aparato sindical como organización demandante de la sociedad argentina. Es decir, los militares del 76 al 83 no perseguían exclusivamente a las fuerzas de la subversión. La fuerza de la subversión era un pretexto y era, si ustedes quieren, la frutilla de ese postre que tenía una organización social en la cual fundamentalmente había una articulación movilizacionista, sindicalizada, que permitía que las fuerzas populares actuaran como una fuerza de presión operante, ¿no? Dentro del marco democrático. ¿Al servicio de qué, digamos, no? Entonces, la respuesta es, si la dictadura tuvo un plan, claramente era reconvertir el proceso de sustitución de importaciones a una nueva estructura que en términos de lo que el propio ministro de Videla, que duró 5 años en el puesto, ¿no? José Alfredo Martínez Dios, en sus primeros discursos decía, bueno, la Argentina debe liberalizar las fuerzas económicas, es decir, establecer un marco en el cual los mercados financieros, el mercado productivo en general, las fuerzas productivas estuvieran desarticulando lo que habíamos dicho antes, esa matriz de regulaciones que el Estado tenía para proteger una cantidad de relaciones hacia el trabajo, hacia la subvención de los débiles, etc. Entonces, esta desarticulación que llevó a cabo como plan económico Martínez Dios, dice Quiroga y dice Mario Damil, si uno mira la dictadura, que fue pura improvisación y pura interna entre las cúpulas militares, lo que queda claro que la dictadura fueron dos ejes paralelos que terminaron de provocar grandes consecuencias en la Argentina. Uno de ellos fue obviamente la persecución, la conversión de la Argentina en un aparato militar represivo persecutorio que llevó a cabo una gran anomia, un gran silencio y un gran pánico, digamos, ¿no? La sociedad atemorizada, con miles de argentinos que se exiliaban y otros tantos miles presos y otros tantos miles desaparecidos. Ese plan de terror, terrorismo de Estado, operó al servicio de la reconversión económica que hacia fines del año 83 lo que demostró es que claramente había logrado una reconversión de la economía argentina generando un legado ominoso, la desindustrialización. La Argentina había perdido una estructura manufacturera industrial en muchos sectores, ¿no? En el textil, en el plástico, en el vidrio, en el metal mecánico. Es decir, grandes sectores del trabajo argentino no habían sido reconvertidos, eficientizados, sino que habían sido aniquilados por la apertura indiscriminada y por una tablita de reconversión cambiaria, de paridad cambiaria que José Alfredo Martínez Dios había establecido y que había generado una sobrevaloración de la moneda argentina, generando entonces una gran afluencia de importaciones. Es decir, los argentinos pudieron durante años comprar productos importados. Como resultado de esto, la producción nacional sufrió esas consecuencias. Pero esto no es todo. Desde el punto de vista económico, además, este descalabro financiero de Martínez Dios, hacia el año 80-81, produjo, por otras medidas que había tomado el ministro, que había liberalizado el mercado financiero, produjo una gran corrida cambiaria, en donde 4 de las 5 más grandes empresas financieras quebraron y dejaron obviamente un tendal. Esa gran crisis financiera
que realmente se puede manifestar. En la Argentina por primera vez se veía por televisión cómo los jubilados iban a la calle San Martín a comprar moneda extranjera, ¿no? O que aparecían como especuladores. Es decir, hoy parece bastante naif después de todo lo que nos pasó, pero uno cuando ve los documentales de la época acude a esa Argentina de la plata dulce, ¿no? Donde la especulación era casi una estructura nueva y popular, extendida. Bien, esto terminó con un gran déficit estatal, con una gran quiebra, y resultado de este proceso de grandes capitales que venían con poco interés a la Argentina, es decir, un periodo de petrodólares de gran liquidez mundial genera la posibilidad de que Argentina tome mucho crédito, empresas privadas y el propio Estado. Todo ese periodo de toma de crédito, después de la crisis, se convierte en impagable. La Argentina multiplica los 6.000 millones de dólares que había dejado Isabel Martínez de Perón o María Estela Martínez de Perón, lo multiplica casi por 8, por 7. Queda algo así como 48.000 millones de dólares. De 6.000 y algo, 7.000, casi 50.000 millones de dólares. Es decir, la deuda externa, la desindustrialización y esta reconversión económica habían generado por primera vez en la Argentina un número de pobres, además, que no era visible, no había sido visible nunca en ninguna época económica. Así que, digamos, acá tenemos como dos líneas, ¿no? Una de la dictadura es el horror, la perplejidad que genera la resolución, entre comillas, la resolución, de hecho, en las mazmorras, de lo que había sido, en todo caso, el accionar de las organizaciones armadas, que lo llevaron a niveles insólitos. Bien, todo esto que llamamos derechos humanos, violación sistemática de los derechos humanos, tiene como correlato esto que podemos llamar desindustrialización, pérdida de puestos de trabajos industriales, manufactura y primeros indicadores importantes de pobreza en la Argentina. Todavía no del nivel que estamos hablando desde hace 20 años, pero sí por primera vez serán claramente visibles en la historia argentina, ¿no? Bien, ahora, no obstante esto que estoy diciendo ahora, en todo el cono sur, digamos, en América Latina, había habido dictaduras en muchísimos estados, y cuando uno hace una historia comparativa, claramente la Argentina fue de las naciones que tuvieron la menor, el menor condicionamiento de la dictadura en términos de continuidad. Es decir, la Argentina, para volver al sistema democrático, no tuvo que pactar con la dictadura. Y esto tiene que ver con el proceso fáctico que se dio de Malvinas en adelante. Es decir, no hubo un condicionamiento de las Fuerzas Armadas a la nueva civilidad que asumía la responsabilidad del sistema político en democracia, como lo hubo en otros estados vecinos. Sin embargo, este no condicionamiento en términos políticos sí le dejaba un legado en términos de la pesada herencia de los derechos humanos y de una carga pesadísima de herencia económica que a la postre, en 5 años, el alfonsinismo va a pagar teniendo que abandonar el poder 6 meses antes. Es decir, lo que estoy diciendo es, el legado de la dictadura no tuvo un pacto. No es que la dictadura, como en Chile, le pide al nuevo gobierno que no lo juzgue a Pinochet, o que lo deje como senador vitalicio, o que no haya causas contra los militares. En la Argentina eso no hubo condicionamiento. La Argentina puede operar en muchos sentidos que vamos a ver ahora. Es decir, renace la idea de una democracia juzgando a los que violaron los derechos humanos. Pero el resultado del legado económico y el legado social en pocos años hace que naufrague el primer periodo de la democracia, ¿no?
Este es más o menos el juego que podemos ver en la transición entre el periodo de la dictadura y la democracia. Bien, si miramos todo el periodo democrático, esto que estoy diciendo acerca de los condicionamientos, el legado y la nueva democracia, dos líneas respecto del periodo democrático. Uno podría decir que la Argentina, como punto positivo, recuperaba, comillas, o instauraba o recreaba un sistema democrático sobre la base de un incompleto sistema representativo que había tenido en otros periodos. Y que ese eje de resolución de los conflictos de la sociedad, resolución de los conflictos políticos, ¿no?, en la sociedad, iban a ser resueltos a partir del 83 y hasta el día de la fecha dentro del Estado de Derecho. Es decir, no hubo a partir del 83 y hasta la fecha situaciones de intervención militar o de intervención por la fuerza de algún sector que dejara de hacer funcionar los resortes, los dispositivos legales que determinan nuestra Constitución, ¿no? Es decir, cuando hubo renuncias presidenciales, operó el Parlamento y finalmente se le encontró salida dentro de la sucesión que marca la Constitución. Esto, si ustedes quieren, desde el punto de vista de la formalidad, en términos de la panorámica, en nuestra historia de 200 años, es un gran hito. La Argentina encuentra, ¿no?, desde el 83 a la fecha, más de 30 años, en el 2023 vamos a cumplir 40 años de democracia ininterrumpida, que es inédito en el periodo del siglo XX, ¿no? Bien, ahora, viendo la democracia como proceso general, uno podría decir que esto me parece que lo marcamos la vez pasada, tenemos después, desde el punto de vista fáctico, una gran cantidad de procesos. Yo diría por ahora, si ustedes quieren, el más importante es el que determina el 2001, como para verlo en gran medida, el 2001. Si lo tenemos que marcar por crisis, yo diría, bueno, entre el 83 y la actualidad, supongamos el 2010, claramente tuvimos un periodo de crisis 89-90 fenomenalmente profundo, fenomenalmente profundo. El segundo, de una calidad muy, muy profunda, es 2001-2002, es decir, diciembre de 2001, 19 y 20 de diciembre de 2001, y le podríamos agregar en menor medida que una gran crisis sufrida a posteriori fue la del 2008, ¿no? Es decir, lo que podría ser llamado la famosa crisis de la 125 o el enfrentamiento fiscal del campo contra el gobierno de Cristina Kirchner. Ahí hubo otra vez un conflicto de importancia que genera también un antes y un después. Bien, denme un minuto y vamos a mirar un poquito otras líneas, pero quiero presentarles. Último intento, ¿eh? Se puede.
Bueno, no sé si alcanzan a verlo ahí. Sí, se ve. Sí, se ve. Sí, Juan. No se ve muy bien, ¿no? Bueno, algún día calculo que esto caerá en manos de Fernando y lo prolijará. Bueno, vamos ahora a lo fáctico, la dictadura. La dictadura asume el poder en la Argentina, como les dije, demarcando un estatuto fundacional. En ese estatuto fundacional hay una novedad que es un nuevo dispositivo de poder que es la Junta. Los integrantes, los jefes de cada fuerza, constituían una junta y además de esa junta iba a haber un presidente. Por razones de, me parece a mí, de oportunidad, cuando dan el golpe, el 24 de marzo, se hace cargo, hay unos días de confusión y no me acuerdo exactamente, creo que fue el 29 de marzo, aparece Jorge Rafael Videla como presidente, pero también integra la Junta de Comandantes. O sea que era el presidente, pero a la vez era integrante de esa junta. Idealmente el estatuto planteaba que tenía que haber un presidente y una junta. Finalmente, durante todo el periodo de la dictadura, funcionó como junta y el jefe del Estado, es decir, la primera magistratura, el presidente, siempre fue el integrante de la comandancia del ejército. Ahí había una supremacía. Pero algo que se vio a lo largo de toda la dictadura fue una importante tensión entre la Armada y el Ejército, ¿no? Creo que nosotros algo habíamos visto, y seguramente con Fer también lo repasaron, pero hay una característica en la Argentina respecto de la profesionalidad de la oficialidad de la Armada, y una tensión siempre con el Comando Mayor del Ejército. Otra característica que se da respecto de la distinción de la Armada y el Ejército es el carácter muchísimo más antiperonista que siempre había tenido la Armada respecto del Ejército. Bueno, en el caso de la dictadura, hay un acuerdo respecto de que las tres fuerzas se repartan de manera igualitaria, en principio, todos los puestos, los cargos de nivel municipal, provincial, obviamente los ministerios y demás, entre las tres fuerzas. Obviamente por una razón de magnitud, la aeronáutica va a quedar con menores cantidad de cargos porque es una fuerza menor, pero la Armada y sobre todo el Ejército, entonces ocupan en todas las provincias, desde los cargos de mayor jerarquía hasta los cargos burocráticos de tercera y cuarta línea. En muchas provincias reclutan partidos provinciales o integrantes de partidos provinciales, donde hay conservadores, algunos peronistas, radicales, en fin. En términos del recorrido político, digamos, si vamos por el tema de los planes que la dictadura va a llevar a cabo, como dijimos, su principal pretexto ante la sociedad era el vacío político en el que había operado el año 75 la presidencia de María Estela Martínez de Perón, y sobre todo lo que operaba como mandato de aquel decreto de Ítalo Argentino Luder, mandando a las fuerzas a aniquilar el accionar subversivo. Esto, en el marco de las Fuerzas Armadas, operó como un cuadro de legitimación de la expansión que le van a dar al primer cuadro. Si ustedes se acuerdan, cuando hablamos del año 75, yo les dije que en buena medida el terrorismo de Estado había comenzado como un formato incipiente, desde el año 75, en particular había habido unos campos de concentración, unos centros clandestinos de detención en la provincia de Tucumán, donde se llevó a cabo el operativo Independencia, donde el Bussi y otros habían llevado a cabo la represión de
de los guerrilleros del ERP. Bien, digamos, ahí hay un famoso centro clandestino conocido como la Escuelita. Ahora, esto en realidad había sido un laboratorio, había sido una primera experiencia de corto alcance en términos de lo que es la Argentina, para desarrollar un proceso que distribuyó a lo largo de toda el área del territorio nacional más de 300 centros clandestinos de detención y la organización de centenares de grupos de tarea. Los grupos de tareas eran conjunto, obviamente, de torturadores, de represores, que operaban la caza, vamos a llamarlo así, es decir, la persecución, y tenían en su poder, entonces, una logística que en buena medida habían ido construyendo desde los años anteriores. ¿Sí? La AAA y en buena medida el ejército durante el año 74-75 había generado, había aquilatado una cantidad de datos, una base de datos acerca de los movimientos y los militantes que tenían las universidades, que tenían las empresas públicas, que tenían obviamente los sindicatos. En este marco habían operado obviamente muchísimas de las empresas, habían generado una dilación, habían generado una delación, habían delatado a las agrupaciones que funcionaban como cuerpo de delegados, ¿no? Las asambleas. Así que en muchos casos, el 24 de marzo se da el golpe y durante la primera semana los cuerpos de delegados de muchas grandes empresas desaparecen los primeros días. Es más, muchísimos militantes saben que dado el golpe no tienen que ir a sus lugares de trabajo. Pero a partir de ese momento, con los que son capturados, se genera un proceso de descabezamiento y persecución de todas las organizaciones. A ver, cuando digo de todas las organizaciones, vamos a separar. Cuando yo les hablé de las organizaciones armadas, dijimos que todas las organizaciones armadas, pero en particular Montoneros y ERP, funcionaban con una importante militarización a partir del año 74 y 75. ¿Qué es una militarización? Bueno, se habían ido degenerando los cuadros políticos y habían ido crecientemente hacia un proceso de creación de milicias y clandestinidad. Es decir, a partir del 74, mediados del 74, cuando muere Perón, entran en clandestinidad. Pero a partir de que se va polarizando y el escenario con la AAA se va poniendo más candente, la seguridad de las cúpulas corre en riesgo y en todo caso lo que hacen es salir de superficie. Es decir, hombres como Firmenich, Vaca Narvaja, Perdía, Santucho, no operan en superficie, no son hombres públicos. Pero las organizaciones, por ejemplo, Montoneros, tenía varias seccionales, ¿no? Entonces, el brazo de Montoneros en el norte, en el NEA, en el NOA, en la provincia de Buenos Aires, en Capital, seguían funcionando. ¿Cómo seguían funcionando? Y bueno, eran organizaciones de superficie, tenían militantes que iban a las casas de la gente. Esa gente que iba a la casa de otra gente estaba armada, pero trabajaba en superficie. Estaban proletarizados o funcionaban con identidades cambiadas, pero en todo caso, alguien que era de superficie de Montonero seguía yendo a la universidad con otro nombre y estaba en una casa que no era la de él, etcétera, etcétera. Alguien iba a trabajar en una empresa. Toda esa gente, digamos, que llamamos de superficie, militantes, que podían ser milicianos o no. La diferencia de ser miliciano era que llevaba a cabo operaciones con armas, explosivos, o no, que eran solamente de superficie. Ustedes habrán visto, ¿cómo se llama? Esta película de los lápices, ayúdenme. La noche de los lápices. La noche de los lápices. Bueno, en general, en la casa de Ricci se armó. Bueno,
les decía, por ejemplo, en la noche de los lápices se ve claramente que la UES, que era la organización de los estudiantes secundarios, llevaban a cabo actividades de superficie. ¿Qué era esto? Bueno, cortaban una calle, pedían por el boleto estudiantil. Algunos de esos integrantes de la UES tenían 17, 18 años, 16 años, podían, en todo caso, llevar a cabo alguna tarea logística para un grupo armado, a veces sin saberlo, porque la UES y la JP terminaban teniendo anuencia con un referente que terminaba en la clandestinidad con el aparato militar. Por lo tanto, esto para las Fuerzas Armadas no era desconocido, y en muchas ocasiones raptaban a ese grupo de superficie para torturarlos y llegar al dato del referente de la JP, y con el referente de la JP llevaban a un integrante de alguna cúpula de montoneros o del ERP o de descamisados o del que fuera. Digo, eso explica por qué los militares, por ejemplo, estos grupos de tareas funcionaban con un rapto que parecía hasta demencial. Por ejemplo, raptaban a los familiares de algún integrante. Es decir, siempre operaba en el marco de esta tarea represiva base de datos de cómo habían funcionado militantes de distinto nivel en el año 75. Bueno, para llevar a cabo esta tarea represiva, estos grupos de tarea, digamos, tenían asignadas áreas, ¿no? Entonces había comandantes de cuerpo del ejército y comandantes de la armada que tenían una cantidad de centros clandestinos que podían ser comisarías, dependencias de automotores de la policía o regimientos militares o casas de dependencia, en fin. Hay una gran cantidad de situaciones en las cuales un lugar que antes operaba en la superficie como un lugar visible, ahora se convertía en una mazmorra en donde iban a dar con sus huesos gente que no sabía por qué estaba ahí y a la que torturaban preguntándole por un dato tal. Bueno, el ejército va a operar a la captura de los integrantes del ERP, mientras que la Armada va a operar a la búsqueda y captura de los integrantes de Montonero. El principal centro de operaciones del ejército para capturar a los herpios va a ser en Campo de Mayo. Y el gran centro de la Armada para capturar y perseguir y torturar a los integrantes de Montonero va a ser la Escuela de Mecánica de la Armada, la famosa ESMA. Pero bueno, en todo el territorio nacional, como les decía recién, había centenares de centros clandestinos. Entre el año 76 y el año 78 hay una gran intensidad represiva. Se supone que decenas de miles de personas fueron privadas de su libertad, torturadas, muchas fueron puestas en condiciones de semilibertad, muchas quedaron operando para las fuerzas represivas y seguían delatando y trabajando para las fuerzas represivas, sea para el ejército, para la armada. Bien, esto generó un terror en la sociedad argentina fenomenal, y como les dije la vez pasada, parte de la cúpula de los grupos armados, particularmente montoneros, inició una campaña de denuncia sobre la violación de derechos humanos a partir del año 76, 77. Para el año 78 van a venir las primeras campañas internacionales, y en el año 79 tanto Jimmy Carter como la OEA, que visita la Argentina, tienen una presión sobre el régimen para que dé respuestas acerca de lo que pasa en la Argentina con el tema violación de los derechos humanos. Bien, en relación con esto, para separar la historia de la represión, hasta el año 78, digamos, hasta el periodo del Mundial, hay una intensísima una intensísima acción de terrorismo de Estado. Esto quiero decir, gente detenida en la calle, gente torturada, gente desaparecida. Los que estudian los hechos estiman que a partir del 78 y del 79 hasta el 83, digamos, la acción represiva de las tres fuerzas, pero sobre todo del ejército y de la armada, declinan, casi desaparecen, aunque se siguen manteniendo
muchísima gente en condiciones de privación de la libertad y se siguen llevando a cabo ejecuciones en masa, se siguen llevando a cabo enterramientos colectivos, es decir, horror, ¿no? Se siguen haciendo vuelos en donde se arrojan desde la ESMA gran cantidad de personas al mar. Todo esto sigue ocurriendo, pero en menor medida a partir del 78-79. Los 2 primeros años, 2 años y pico, son violentísimos. Bien, en la Argentina existían una cantidad de organizaciones que velaban por los derechos humanos. El Partido Comunista tenía una de ellas, existían algunas organizaciones en los credos, digamos, el cristianismo tenía una, el judaísmo tenía otra, pero lo más importante no es, digamos, que empiece a funcionar el CERPAJ o la PDH, que ya eran conocidas, sino lo importante es que para el año 77, lo que había empezado como el recorrido de los familiares que denunciaban la desaparición de los integrantes de su familia, hijos, hermanos, padres y demás, y que había ido haciendo un periplo de dependencia en dependencia, terminan por empezar a manifestarse en la vía pública, cosa que era absolutamente prohibida. Y, digamos, esta es la constitución, el nacimiento de 2 de las más simbólicas organizaciones de derechos humanos que emergen ahí por el hecho represivo en sí mismo, que son las Madres de Plaza de Mayo, que adquieren su nombre justamente porque, siendo un grupo que se van conociendo, porque se encuentran en las mismas dependencias, terminan por marchar en Plaza de Mayo a la vuelta digamos, de la pirámide, para hacer caso omiso al marche que le dice la policía, porque hay obviamente toque de queda y no se puede hacer manifestaciones. Bien, tiempo después, muchas de estas madres que sabían que sus hijas estaban embarazadas empiezan a obtener datos respecto de que sus hijas habían dado a luz en cautiverio y que, bueno, entonces empiezan a reclamar no solamente por sus hijas e hijos en muchos casos, porque eran pareja, y además por el nuevo integrante, ¿sí? Son abuelas, ¿no? Entonces, madres y abuelas de Plaza de Mayo recogen una visibilidad y una legitimidad fenomenalmente potente, digamos. Si hay algo que emerge de la dictadura como nueva politicidad, es la civilidad en carne viva de las víctimas de ese proceso del terrorismo de Estado. Junto con estas organizaciones también aparecen otras, tal vez la más significativa sea el CELS, ¿no? El Centro de Estudios Legales y Sociales, que creó y acompañó un hombre gigantesco llamado Mignone y Conte, que fueron hombres visibles en aquella época, en el año 83, 84, 85, que le dieron una potencia. Comte desde el Parlamento le dio una potencia, venía la democracia cristiana, una potencia muy importante a la demanda, ¿no? No solamente por la justicia respecto de los hechos de violación en sí mismo, sino por todo lo que esos hechos implicaban. Ustedes piensen, el delito de violación que denunciaban las abuelas sigue vigente, es decir, es un delito que se sigue actualizando cada día en la medida que no aparecen esos sujetos a los que le fue robada su identidad. Bien, bueno, entonces acá tenemos un nuevo sujeto político que son los organismos de derechos humanos. Hubo otros grupos que no estuvieron ni en el CELS, ni en Madre, ni en la Abuela, que fueron familiares de desaparecidos. Bueno, esta cantidad de grupos determinó una politicidad que mucho tuvo que ver con la forma en la cual operó la nueva democracia a partir del año 83 y 84. Estos hechos siguen poblando la política actual. Quiero decir, la democracia argentina, si hay algo de lo que no puede salir, es de que los derechos humanos constituyan una línea indeleble
de la política de todos los partidos. No hay partido en la Argentina que pueda hacer silencio sobre su política de derechos humanos. Quiero decir, si hay un partido de el sector más radical, digamos, supongan que aparece un partido que claramente quiere ocultar que está de acuerdo o que estuvo de acuerdo con lo que la dictadura operó como masacre de los indefensos en la mazmorra, en algún momento alguien le va a decir, ¿usted qué política de Estado va a tener? ¿Usted qué va a hacer en su gobierno con las abuelas que reclamen la identidad de los nuevos nietos? Es decir, no hay quien pueda decir, no sé, o con eso, o no voy a responder sobre derechos humanos. Porque es algo que claramente a todos los argentinos nos ha impactado como un elemento de época, ¿no? Bien, dejémoslo por acá. Hay muchas cuestiones polémicas alrededor de qué fue lo que evidentemente pasó o no pasó en el marco del terrorismo de Estado. A mí me parece que las discusiones periféricas respecto del terrorismo de Estado vienen a decir poco. A ver, vienen a decir poco. ¿A qué me quiero referir? En el marco de la dictadura entre el 24 de marzo del 76 y el 10 de diciembre del 83, no hay ningún justificativo que amerite una parte de justificación de lo que los militares llevaron a cabo. Quiero decir, históricamente, los militares detentaban el poder, habían violado el sistema de derecho y lo habían hecho a favor de resguardar la seguridad de los argentinos. No cumplieron ninguno de esos propósitos y violaron, en todo caso, lo más sagrado que se puede violar, que es aniquilar en forma subterránea, fuera del marco del enfrentamiento, a miles de integrantes de la sociedad. Entonces, este debate alrededor de cuántos desaparecidos hubo, en qué marco se dieron las desapariciones, en qué contexto mienten o no mienten los que declaman las desapariciones o los tormentos o el robo de identidad. Esto ocurrió en el marco de una dictadura. Los que tienen que dar cuenta de esta situación son los dictadores. Entonces, en ese marco, desde el punto de vista histórico, lo que existe al día de hoy son como fuentes muy pocas declaraciones que pueden ser tomadas como argumentos de los militares en favor de sus accionares públicos. Les voy a dar un ejemplo. Un ejemplo, no, algunos datos, digamos, ¿no? Al día de hoy existe un solo gran, digamos, hay un trabajo importante y largo de una entrevista que Videla le dio a Ceferino Reato, que es un periodista, escribió varios libros sobre los 70, el libro se llama Disposición Final. Según el relato de Videla en una larga entrevista, ellos, las Fuerzas Armadas, tenían como una categoría que era disposición final a los que las fuerzas tenían que aniquilar, es decir, asesinar. Punto aparte. Uno puede creerle o no. Lo que claramente está diciendo Videla es que lo que expusieron públicamente respecto de los argumentos de una guerra sucia, de enfrentamientos, de desaparecidos que se habían ido a otro lado, en realidad era argumentos para la opinión pública, argumentos falaces, que en el fondo tenían la seguridad pactada con parte del establishment, pactada con parte de las fuerzas episcopales, con la dirección de la Iglesia Católica, pactada con parte de los partidos, es decir, parte del peronismo, parte del radicalismo, por lo menos con seguridad, y otras fuerzas provinciales, sabían que esto ocurría.
podían no saber en qué dimensión, con qué magnitud, ni tampoco sabrían en qué lugar ni quiénes, pero sí sabían que había un proceso de aniquilación, persecución muy importante. Bien. Otra situación que se dio fue la siguiente. No me acuerdo las fechas ahora. El capitán Silingo, SC, operaba en la ESMA y en los años, fines de los años 90, mediados a fines de los 90, se quebró. Y finalmente Horacio Berbisky escribe un texto que se llama El vuelo, en el cual, después de algunas entrevistas con el capitán Silingo, obtiene una serie de relatos que de alguna manera reconstruyen de qué manera en la ESMA se llevaba a cabo la aniquilación, es decir, de qué manera muchos de los que eran declarados irrecuperables por Macera y compañía recibían una dosis de pentotal, eran embolsados y lanzados desde aviones de la Armada en el Río de la Plata. Bueno, esto supone, por el número de viajes, el cálculo que hace Berbisky, que hubo una cantidad de miles de vuelos, que supone una cantidad de miles de ejecuciones con este método de arrojar al mar cadáveres y demás. Suponemos que en Campo de Mayo hubo una situación similar, y esto surge porque una periodista francesa viene a la Argentina, engaña a 3 generales y logra tener una entrevista. La verdad que no lo recuerdo completamente, pero creo que forman parte de esa entrevista Díaz Besone, Viñone y un general más, enrolado obviamente en responsabilidad de la comandancia en el periodo del proceso, y un poco responden acerca de que ellos no podían fusilar, esto también lo dice Videla, ellos no podían fusilar porque, digamos, la iglesia no se lo permitía, iba a haber de alguna manera un proceso político que no podían manejar. Y por último, el general Camps, que era el jefe de la represión de la provincia de Buenos Aires, también en algún rapto de locura a la que era muy adicto, plantea en un momento dado que él había sido responsable de una cantidad de miles de ejecuciones en la provincia de Buenos Aires. Muy bien, digo, las Fuerzas Armadas como institución no hicieron una devolución de documentación al Estado, aunque el Estado se lo solicitó una vez recuperada la democracia. Digo, esto más o menos representa lo que hoy conocemos, con lo cual los documentos que existen a la fecha son lo que pudo recuperar la Comisión Nacional de Desaparecidos, creada por Alfonsín a comienzo del año 84, comisión que fue integrada por personalidades públicas que no tenían obviamente impugnaciones, con el fin de recibir denuncias y tener poder de policía para requisar, relevar los centros clandestinos de detención y a partir de ahí operar para realizar la acusación de fiscalía sobre las comandancias de las 3 fuerzas en lo operado sobre las violaciones de derechos humanos, ¿no? En este punto, y con esto termino este eje por ahora, algo muy interesante respecto del sistema político argentino y qué ocurrió a la vuelta del proceso, es que en la campaña política, previo a la elección del 23 de octubre del 83, en todo ese proceso que se da entre mediados del 82, donde el 14 de junio la Argentina se rinde ante Gran Bretaña, ¿no? Y eso genera un buen estallido, la renuncia de Galtieri
y finalmente el periodo de Vignone, este último general, Vignone, asume como presidente solo por el ejército, no hay junta de militares. Y Vignone empieza a negociar con los partidos políticos la extensión del plazo para dejar el poder. Pero Vignone lo que quería es que los partidos políticos, sobre todo dos de los partidos que podían tomar el poder, la UCR o el PJ, le garantizaran la impunidad por los hechos en la violación de derechos humanos, en lo que ellos llamaban la guerra contra las fuerzas subversivas. ¿Qué entendía el ejército y la armada? Que las fuerzas civiles, el propio poder político, les había demandado en el año 75 que llevaran a cabo esa tarea, que llevaran a cabo la aniquilación de esas fuerzas políticas radicales. Bien, todos entienden que lo que le había pedido Ítalo Argentino Luder no era que llevara a cabo este proceso de terrorismo de Estado que desencadenaron entre el 24 de marzo y el 10 de diciembre del 83. Lo que se le había pedido en el 75 era que operaran en el monte tucumano, punto. Bien, entonces, ante esa situación, digamos, hay dos reacciones. El Partido Justicialista, que tenía la fórmula Luder-Vittel, negocia, asume que la dictadura que había llevado a cabo un decreto de impunidad, digamos, ¿no? Esto lo pueden googlear como autoamnistía. Después que la fuerza militar, Vignone, no logra que la UCR le asegure que va a haber impunidad, lo que hace es redactar entonces una autoamnistía, que dice más o menos lo siguiente. Todo lo que ocurrió fue a partir de una guerra sucia, en donde un ejército irregular nos presentaba una guerra no convencional. En el marco de esa guerra no convencional se llevaron a cabo una serie de excesos. Esos excesos solo puede juzgar Dios, pero no fue un plan de las Fuerzas Armadas. Entonces no hay nada juzgable, actuamos a favor de la nación. Bueno, ¿qué hace el PJ? El PJ, Luder, que había sido presidente de la Suprema Corte de Justicia, dice, bueno, ese decreto yo no lo voy a impugnar. O sea, el PJ asume la autoamnistía como un marco de continuidad democrática. Y la UCR, con Alfonsín como candidato, denuncia ese pacto y dice que la primera obra de gobierno va a ser, obviamente, disolver ese decreto. Bueno, Alfonsín gana la elección, según algunos analistas, en parte por el hartazgo que, digamos, generaba en la sociedad algunos integrantes del peronismo de aquella época, peronismo ortodoxo, más cercano de Isabel, de la derecha sindical de fines de los años 70, y la novedad de Alfonsín, que establecía una nueva instancia de recuperación democrática y denunciaba el pacto que habían tenido los sindicalistas con los militares. Bien, la cuestión, si ustedes quieren, esto queda reducido a estadísticas y estudios de opinión. La cuestión es que Alfonsín ganó las elecciones y llevó a cabo ese programa que en términos de derechos humanos planteaba enjuiciar a las juntas y enjuiciar a las cúpulas de las organizaciones armadas, ERP y Montonero, y enjuiciar a López Rega por la AAA. Digo, esto normalmente no se dice completo. Yo escucho cuando dice Alfonsín, bueno, acusó a la junta militar. No, Alfonsín tenía un plan que era juzgar a la AAA, juzgar a las cúpulas de las organizaciones armadas y juzgar a las cúpulas de las fuerzas que llevaron a cabo el terrorismo de Estado. En función de esto, surgió una teoría respecto a que el alfonsinismo planteaba la teoría de los dos demonios, es decir, un planteo teórico en el cual la sociedad de los años 80 podía ver que en el teatro de operaciones que se había convertido la Argentina
había habido dos polos, los polos de la violencia irregular y los polos de la violencia militar que se habían enfrentado y a los cuales había que juzgar en igualdad de condiciones. Bien, y en general, esta teoría de los dos demonios fue muy denunciada por otros integrantes del sistema político y el debate está abierto. Claramente los juicios fueron llevados a cabo, López Rega estuvo preso, murió en prisión, y los integrantes de la cúpula de Montoneros obviamente estaban exilados, no estaban en el país, así que uno solo de ellos, Firmenich, fue capturado en un momento y estuvo preso un tiempo. Volvamos al eje de el tema de los derechos humanos, en particular, porque digamos acá no hay que mezclar, ¿no? Digamos, lo que se le imputaba a la AAA era de un calado. La AAA era un aparato parapolicial que funcionaba desde el Estado asesinando integrantes de la sociedad. Tenía una responsabilidad. Algunos dicen que no nos ocupamos demasiado los argentinos de ver en qué medida la AAA no era un formato de terrorismo de Estado. Punto. Las organizaciones armadas, ERP, Montoneros, etcétera, 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 eran organizaciones como asociaciones ilícitas, es decir, eran, desde el punto de vista penal, no podían tener la responsabilidad que le otorgamos a la AAA, que era parte de un gobierno, o a las Fuerzas Armadas que ocuparon el Estado y desde el Estado generaron un plan sistemático para matar, encarcelar, prohibir, perseguir. Es decir, son tres dimensiones de imputación que a mí me parece que mucha gente, a propósito, confunde en el discurso. Porque distinguirlo es lo que tenemos que hacer como enseñantes de historia. Es decir, las tres cosas tienen distinto calado. Bien, vamos a lo más grueso. Alfonsín entonces crea la CONADEP, y en esta CONADEP, llamativamente, el Partido Justicialista no participa. Otra importante omisión que llevamos a cabo durante todo este periodo. Ustedes piensen, la Argentina en el año 83 tenía un bipartidismo de tal calado que las elecciones tuvieron a Alfonsín triunfante, no, si no recuerdo mal, creo que con el 51 y pico, no llegaba al 52, y el justicialismo había sacado 40 y tantos, no me acuerdo, pero entre los dos partidos superaban el 90%, digamos, ¿no? O sea, de cada 10 personas, más de 9 habían votado o por la UCR o por el Partido Justicialista. Con lo cual, claramente, que la mitad del país no asumiera que la CONADEP era el camino para la búsqueda de verdad, justicia, ¿no? Me parece a mí que es un punto a rescatar para recuperar ese proceso, ¿no? Bien, dejémoslo por acá. Dejémoslo por acá la cuestión. Cuando recuperemos el eje en democracia, tomamos juicio, etcétera, etcétera, a partir del alfonsinismo. Bien, me estoy quedando sin voz y dejo acá, abro los micrófonos, háganme preguntas, si van a hacer insultos que sean en un tono amistoso, comentarios. Profe, yo ahí compartí el comentario que hay una biografía de Augusto Conte escrita por Néstor Vicente, que es Augusto Conte, padre de la plaza. Sí, sí, sí. Que es interesante porque habla de los derechos humanos y de lo que usted estaba hablando ahora, precisamente cuando vuelve la democracia, porque Augusto Conte se termina suicidando. Ajá. Y él había sido elegido diputado por la Democracia Cristiana y era un líder de los organismos de derechos humanos. Es interesante también ver ese recorrido.
Sí, sí, sí. Es más, era uno de los diputados identificados plenamente con los derechos humanos. Sí. Sí, y precisamente en el libro lo que habla es como de él siente el fracaso al no haber sido juzgados o al no haberse podido juzgar a los militares, que como que eso va, lo hace terminar. Es muy interesante la biografía precisamente para lo que usted dice, para el después, cuando en la democracia cómo se va posicionando todo, Bueno, posterior al 83. yo les iba a recomendar este lo escribió Santiago O'Donnell. Vieron que ahora está en la palestra. Santiago O'Donnell es el hermano de María O'Donnell y los dos son hijos de O'Donnell, el gran politólogo. ¿Lo tienen al politólogo O'Donnell? Sí. Bueno, digamos, que escribió uno de los libros más interesantes acerca del Estado, ¿no? El Estado burocrático. Bueno. Entonces, O'Donnell escribió eh, otro texto anterior, no tan famoso, pero este es sobre el CELS, ¿no? Lo escribió con Mariano Melamed, es la historia del CELS, y cuenta la primer matriz de reunión de Conte, de Mignone, donde aparecen, bueno, los primeros grandes pioneros de la búsqueda, de la lucha, la organización, las relaciones que el CELS tuvo con todas las otras organizaciones, y también las internas que empezó a haber en el tema de derechos humanos. Porque, para terminar la clase de hoy, los derechos humanos en sí mismos ya a esta altura tienen su propia historia. Es decir, empezaron siendo fuerzas políticas de una transparencia y de una legitimidad indiscutible. Sin embargo, en la sociedad hoy, muchos discursos de los derechos humanos terminan siendo objetados por una parte de la población porque hubo debates en torno, por ejemplo, a los subsidios estatales, ¿no?, que pagó el Estado por la desaparición física, y los debates que hubo entre algún grupo de madres, la propia división de las madres entre la línea de Eve y el Sí, la grupo. línea fundadora y la de Eve, que es solamente Madres de Plaza de Mayo. Claro. Todos entenderán que la figura mítica de Eve de Bonafini no revista hoy como una figura exclusivamente de los derechos humanos, es más una voz de partido que una voz de los derechos humanos. Y lo mismo pasó con Carlotto, que, digamos, desde los años fines de los 90, en donde las abuelas eran un ejemplo mundial por los métodos de la antropología forense, la recuperación y la organización que habían generado, hoy termina, no digo que se haya perdido, lo que digo es, se genera cierta polémica en la sociedad en función de que esas cúpulas, esas cabezas de estos organismos cobran una función partidaria o se acercan a una línea partidaria, además de la propia interna por los dineros públicos o la participación en la gestión pública. Bueno, este texto es muy interesante porque en realidad no hay ningún grupo de derechos humanos que no está vinculado con el CELS, fundamentalmente porque el CELS es el que reúne al resto de los organismos en la materia jurídica. El CELS es el que presta la asistencia para tener una base de datos y para poder llevar a cabo las demandas contra los autores de los distintos delitos que se llevaron a cabo y que se fueron investigando. Ustedes piensen que en el primer juicio contra las juntas no se juzgó el delito de robo de niños, porque no había todavía, no estaban las bases de datos, no estaban las pruebas. Ese delito se pudo juzgar después, porque en el primer juicio, en el 85, no había sido juzgado. Entonces, digo, todo esto hay que hacerlo desde un aparato jurídico donde hay abogados, donde hay periodistas, donde hay gente con sabiduría de los recorridos de las oficinas públicas, y el CELS cumplió esa función, ¿no? Desde hace muchos años está como presidente del CELS Horacio Berbisky, que tampoco es una persona que no reviste mayores rasgos que la de ser presidente del CELS. Es decir,
Horacio Berbisky fue el integrante de Montoneros junto con Walsh, que operaba como un cuadro de inteligencia y de prensa de Montoneros. Muy bien, no me salía prensa. Bueno, fue un cuadro de Montoneros y desde el periodismo, de alguna manera, emergió en democracia con una legitimidad nueva. Ahora, Berbisky, estando hoy, como estaba en Página 12 y hoy está en Cohete a la Luna, y su cercanía con determinado lugar de la política argentina y en el CELS, genera al interior del resto de los grupos ciertas internas, ciertos cruces, lo mismo que Eve de Bonafini o lo mismo que Carlotto. Digo, esto ya, para sacarle punta al lápiz, oficia como la posibilidad de ponerse a investigar dentro de los derechos humanos algunas líneas de cosas que todavía no han sido escritas, ¿no? Pero bueno, son interesantes. Bueno, gente, les mando un abrazo y los encontramos el viernes. Perfecto. Bueno, hasta el viernes. Buenas noches para todos. Chau. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches.